o estadísticos de posición y dispersión. La tabla de frecuencias nos da información sobre un grupo de datos. Ahora vamos a agregar otros valores que se pueden calcular a partir de la tabla de frecuencias. Parámetros de posición son los que llamamos valores centrales de la distribución. Comenzamos con la media aritmética. La media aritmética se indica con una X mayúscula y una barra arriba. Se puede leer X barra o X raya o media aritmética. Es lo que conocemos habitualmente como promedio. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que habitualmente cuando calculamos un promedio lo que solemos hacer es sumar. Sumamos todos los números y luego dividimos por la cantidad de datos. Supongamos las notas de un alumno. Le sumamos todas las notas y dividimos por la cantidad de notas. En realidad a veces sumamos el mismo número varias veces, porque hacer 6 más 6 más 6, por ejemplo, es lo mismo que hacer 3 por 6. En este caso vamos a calcular los promedios de esa forma. Supongamos, retomamos el mismo ejemplo de las mujeres. 2 mujeres tuvieron 0 hijos, 5 mujeres 1 hijo. Entonces, si yo quiero hacer el promedio, tendría que sumar 0 más 0 más 1 más 1 más 1 más 1 5 veces, sumar varias veces el mismo número. En vez de hacer eso, vamos a hacer 0 por 2 más 1 por 5 más 2 por 7. Lo que estamos haciendo en definitiva es lo mismo que hacemos siempre cuando calculamos un promedio. Este símbolo es el símbolo de sumatoria. Vamos a decir que la media aritmética es igual a la suma de los xy por fi todo sobre n. ¿Qué quiere decir la suma de los xy por fi? Bueno, 0 por 2 más 1 por 5 más 2 por 7 más 3 por 4 más 4 por 1 más 5 por 1. Una vez que hacemos toda esa suma, la dividimos por 20. Si queremos podemos agregar otra columna a la tabla de frecuencia que se llame xy por fi. Entonces hacemos todo a 0 por 2, le ponemos 0, 1 por 5, 5. Luego sumamos todo y cuando terminamos de sumar todo, a ese resultado lo dividimos por 20 y ahí nos da el promedio. En este caso no lo hicimos en la tablita, lo hicimos toda la cuenta y dio 2. O sea que el promedio de hijos que tuvo este grupo de mujeres es 2. El modo. ¿Qué es el modo? Es otro valor central. Es el valor al que le corresponde la mayor frecuencia. Por ejemplo, en este caso miramos, la mayor frecuencia es 7. Pero no nos interesa la mayor frecuencia, nos interesa quién tiene la mayor frecuencia. 2. O sea que el modo también es 2. Esto, por ejemplo, lo podemos relacionar con una elección. Supongamos que acá tuviésemos los candidatos y la cantidad de votos que sacó cada candidato. Este candidato sacó 2 votos, este otro candidato sacó 5 votos. Bueno, no nos interesa cuántos votos sacó el que ganó, nos interesa quién ganó. Entonces nos va a interesar el valor de variable. Podría ocurrir que haya, por ejemplo, en el caso del ejemplo de las mujeres, que haya 2 valores 7, digamos, que el valor mayor, que la mayor frecuencia absoluta se repita, entonces va a haber más de un modo. Por eso decimos que puede haber un M0, un M1, M2, si es que hay varios valores con la mayor frecuencia. La mediana. La mediana es como que tenemos que imaginarnos que ahora estos valores los ordenamos, porque una cosa es ¿cómo nos dieron las respuestas estas mujeres? Interrogamos a una, nos dijo 0, la otra 1, la otra 1, la otra 2. Nos fueron respondiendo. Pero ahora supongamos que no vamos a considerar el orden en que nos respondieron, sino el orden de la tabla. O sea que acá tenemos 2 ceros, 5 unos. Tenemos primero 2 ceros, después 5 unos, después 7 2, después 4 3, después un 4 y después un 5. Serían las mismas respuestas pero ordenadas, de menor a mayor. Entonces queremos ver cuál es el valor que nos cae en el medio. Que en este caso, acá lo copiamos, eso que acabo de decir. En este caso también va a dar 2, porque el valor central va a estar justo en el medio. Nos podría ocurrir que tengamos un número par de datos, con lo cual el medio nos va a caer entre 2 valores. En este caso los dos son 2, pero nos podría ocurrir que nos caiga justo en el medio de 2 distintos. Entonces, bueno, ahí se hace el promedio. Por ejemplo, si la mitad nos cae aquí, diríamos 1,5. Y si son impar, bueno, va a quedar un solo valor solito en el medio. Entonces, ¿cómo hacemos en la práctica? No nos vamos a poner cada vez a escribir, porque siempre que pensamos en una tabla de frecuencias, pensamos que a lo mejor podemos tener tablas, qué sé yo, de 200 renglones. Entonces no vamos a escribirnos todo como hicimos acá. Lo que se hace habitualmente para calcular la mediana es pensar n sobre 2. En este caso, n sobre 2
es 20 sobre 2 da 10. A n sobre 2 nos fijamos qué frecuencia le corresponde. Y ahí nos va a aparecer si da justo en el medio de 2, eso que decía recién. Pero en general decimos, bueno, a n sobre 2, ¿qué x le corresponde? Y ese va a ser el valor de la mediana y si tenemos que hacer el promedio, haremos el promedio. Parámetros de dispersión. Los de posición dijimos que son como valores centrales de la distribución. Lo de dispersión tiene que ver con cuán dispersos en promedio, digamos, están los valores de variable. Por ejemplo, si yo pienso en notas, es lo mismo un alumno que se sacó, supongamos que tiene 2 notas y se sacó 6 y 6. Y tenemos otro alumno que se sacó 10 y 2. En ambos casos el promedio me da 6. Ahora, ¿es lo mismo haberse sacado 10 y 2 que 6 y 6? Desde el punto de vista del promedio, sí es lo mismo. Ahora, no es lo mismo. Entonces, buscamos otros parámetros que nos aporten otra información aparte del promedio. Amplitud. La amplitud es x máximo menos x mínimo. 5 en este caso, que era la mayor cantidad de hijos que tuvieron estas mujeres, fue 5. Y la menor, 0. 5 menos 0, 5. Quiere decir que todos nuestros valores de variable están entre 0 y 5. Varianza o variancia, que es lo mismo, y se indica con S cuadrado. ¿Qué es S cuadrado? Bueno, va a ser la sumatoria de los xy menos x barra al cuadrado por fi sobre n. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Xy menos x barra sería a qué distancia está cada valor de variable del promedio. Porque, por ejemplo, el valor 0 va a estar más lejos del promedio que el 2. El 2 está justo en el promedio en este caso. El 0 está a distancia 2. El 5 está a distancia 3 del promedio. Ahora, esa distancia del promedio se eleva al cuadrado. ¿Por qué la elevo al cuadrado? Porque si no se me compensan los positivos con los negativos. Entonces uno que está a más 2 se me anula con uno que está a menos 2. Por eso lo elevamos al cuadrado, porque todo número elevado al cuadrado es positivo. Entonces no se me van a compensar. ¿Y por qué lo multiplicamos por la frecuencia? Fi, porque bueno, no va a ser lo mismo que tenga 10 valores alejados del promedio que tenga uno solo alejado. Entonces, bueno, eso también tiene su peso, digamos, la frecuencia. Y luego todo dividido n, porque de alguna manera es un promedio. Es como un promedio de los desvíos, digamos. Cuánto se alejan los valores del promedio. Ese cuadrado, en este caso, dio 1,5. Desvío estándar o desviación típica, que es lo mismo, y la indicamos con S. El desvío estándar es simplemente a la varianza sacarle la raíz cuadrada. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, para volver de alguna manera a compensar lo que elevamos al cuadrado.